En los pasillos silenciosos del Palacio Apostólico, donde el eco de los pasos parece susurrar secretos de siglos, se gestó una de las transformaciones más profundas de la cristiandad moderna. Giuseppe Sarto, un hombre de origen humilde, nacido en la sencillez de Riese, ascendió a la cátedra de San Pedro bajo el nombre de Pío X. Su elección en 1903 no fue solo un cambio de pontífice, sino el preludio de una tormenta espiritual y administrativa que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica. Imaginen el ambiente: el aroma a incienso antiguo mezclado con el polvo de documentos que no habían sido tocados en décadas. Pío X no era un diplomático de carrera ni un aristócrata de la curia. Era un pastor con alma de reformador. Su mirada, capturada en las primeras fotografías de la época, reflejaba una determinación férrea bajo una apariencia de santa sencillez. Al entrar en el Vaticano, se encontró con una institución que, aunque poderosa en su misticismo, estaba atrapada en una red de formalismos y tradiciones que, a su juicio, alejaban al fiel de la verdadera esencia de Cristo. El contexto histórico era tenso. El modernismo comenzaba a filtrarse en los seminarios y las potencias europeas miraban con recelo la influencia papal. Sin embargo, este hombre, que prefería su sotana blanca a los lujos purpúreos, decidió que su misión no sería política, sino una restauración total en Cristo. La atmósfera en Roma era de una calma aparente, pero bajo la superficie, el nuevo Papa ya estaba trazando las líneas de una batalla teológica y litúrgica que definiría el siglo XX. Cada rincón del Vaticano, desde los jardines umbríos hasta la penumbra de la Capilla Sixtina, sería testigo de una voluntad inquebrantable que buscaba purificar la fe de las adherencias del tiempo, preparando a la Iglesia para los desafíos de una modernidad que avanzaba sin piedad. Uno de los cambios más radicales y conmovedores que Pío X impuso fue la democratización de la Sagrada Comunión. Antes de su decreto Sacra Tridentina Synodus, la recepción de la Eucaristía era un evento raro, casi prohibitivo para el fiel común, reservado para ocasiones especiales y precedido por rigurosas y a veces excesivas preparaciones que alejaban a las almas del altar. Pío X, con la sensibilidad de un párroco de aldea, comprendió que el pan de vida no era un premio para los perfectos, sino una medicina para los enfermos. Imaginen la escena en las parroquias de principios de siglo. Niños que llegaban a la adolescencia sin haber probado el cuerpo de Cristo, y adultos que por un falso sentido de indignidad pasaban años sin comulgar. El Papa rompió estas cadenas invisibles, reduciendo la edad de la primera comunión y fomentando la práctica diaria. Esta decisión no fue solo administrativa, fue una revolución mística. Los muros de las catedrales góticas y las pequeñas capillas rurales resonaron con un nuevo fervor. La descripción de este cambio debe entenderse como un retorno a las raíces del cristianismo primitivo, donde la fracción del pan era el centro de la vida comunitaria. Los críticos de la época, teólogos de ceño fruncido y amantes de la rigidez, vieron con horror cómo se abarataba el sacramento, pero Pío X se mantuvo firme. Él visualizaba una iglesia donde la energía espiritual fluyera directamente del altar al corazón del trabajador, de la madre de familia y sobre todo del niño. Esta reforma transformó la arquitectura espiritual del catolicismo, convirtiendo el sagrario en el sol alrededor del cual orbitaría toda la existencia del creyente, eliminando las barreras de un jansenismo residual que pintaba a un Dios lejano y castigador. La lucha de Pío X contra el modernismo es quizás el capítulo más sombrío y fascinante de su pontificado. Él lo definió como la síntesis de todas las herejías, un enemigo invisible que intentaba reinterpretar los dogmas sagrados bajo la lente del racionalismo y la ciencia secular. En el silencio de su biblioteca, el Papa redactó la encíclica Pascendi Dominici Gregis, un documento que funcionó como un bisturí quirúrgico destinado a extirpar lo que él consideraba un cáncer intelectual.
La atmósfera en los círculos académicos de la Iglesia se volvió eléctrica. Había una sensación de vigilancia constante, de una búsqueda de la verdad pura por encima de cualquier compromiso con el mundo moderno. Pío X instauró el juramento antimodernista, una declaración de fidelidad que cada sacerdote debía pronunciar, creando una barrera infranqueable contra la secularización. Esta etapa de su vida está marcada por una profunda soledad. El Papa sentía que cargaba sobre sus hombros la integridad de la revelación. Las bibliotecas del Vaticano, con sus estanterías que alcanzan el techo y el olor a pergamino antiguo, se convirtieron en el campo de batalla de esta guerra de ideas. No se trataba de un odio a la razón, sino de una defensa del misterio sobrenatural, que no puede ser reducido a simples procesos históricos o psicológicos. La narrativa de este periodo debe evocar la imagen de un faro en medio de una tormenta ideológica, donde el Papa, como un vigía incansable, observaba las olas del pensamiento contemporáneo romper contra la roca de Pedro, manteniendo la luz de la doctrina tradicional encendida para las generaciones futuras, sin importar el costo en popularidad o la crítica de los intelectuales de su tiempo. Antes de Pío X, las leyes de la Iglesia eran un laberinto casi inexpugnable de decretos, bulas y tradiciones acumuladas durante casi 2 milenios. Era un sistema donde a menudo las normas se contradecían y la justicia eclesiástica se perdía en la burocracia de los siglos. Con una visión de jurista pero un corazón de pastor, Pío X inició la monumental tarea de codificar el derecho canónico, un esfuerzo que buscaba traer claridad y orden al gobierno de la Iglesia Universal. Imaginen a los mejores canonistas de Roma, reunidos en salas decoradas con frescos de Rafael, rodeados de montañas de volúmenes de cuero desgastado, tratando de destilar la esencia de la ley divina y humana. Este proceso no fue solo una cuestión técnica, fue un acto de purificación administrativa. Al simplificar las leyes, el Papa buscaba que la estructura de la Iglesia fuera más eficiente para su misión de salvar almas. Cada regla simplificada, cada procedimiento aclarado, era un paso hacia una Iglesia más ágil y menos dependiente de los caprichos de las cortes europeas o de las costumbres locales obsoletas. La descripción visual de este trabajo evoca la precisión de un relojero suizo trabajando en el mecanismo de una catedral. El Código de Derecho Canónico, aunque finalizado después de su muerte, es su legado estructural más potente. Representa la transición de la Iglesia de una entidad medieval dispersa a una organización global moderna, capaz de operar bajo un solo conjunto de reglas claras y universales, asegurando que la disciplina y la liturgia se mantuvieran constantes desde las misiones en África hasta las basílicas de Europa. Pío X creía profundamente que la belleza era un camino directo hacia lo divino. Al observar que la música en las iglesias se había contaminado con estilos operísticos y teatrales que buscaban más el aplauso que la oración, emitió el motu propio Inter Sollicitudines. Su objetivo era restaurar la dignidad del canto gregoriano y la polifonía clásica, especialmente las obras de Palestrina. El Papa quería que el sonido en el templo no fuera una distracción, sino un eco del coro celestial. Imaginen la transformación de la atmósfera acústica, el silencio que precede al inicio de un Kyrie gregoriano, donde las voces masculinas fluyen como un río de paz sobre la piedra fría de la nave central. El canto gregoriano, con su ritmo libre y su pureza monódica, se convirtió bajo su mandato en el estándar de la oración cantada. Esta reforma musical exigió que los coros volvieran a la sobriedad, eliminando instrumentos que no fueran el órgano y enfocándose en la palabra sagrada. La descripción de este cambio debe sentirse casi táctil. Es el paso del ruido del mundo al murmullo de la eternidad. Pío X entendía que el oído es una puerta al alma y que la música correcta podía elevar el espíritu de un campesino analfabeto tanto como el de un cardenal erudito. En las catedrales de Europa, las bóvedas de crucería volvieron a vibrar con una armonía que no buscaba la gloria del compositor, sino la gloria de Dios. Fue un retorno a la estética de la humildad, donde el arte se despoja de su ego para servir al misterio de la liturgia, creando un espacio sagrado donde el tiempo parece detenerse.
Al final de sus días, Pío X murió de tristeza al ver cómo el mundo se precipitaba hacia el abismo de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que él había intentado evitar con oraciones y súplicas. Sin embargo, su muerte no fue el final de su influencia, sino el comienzo de su veneración como un santo que cambió la faz de la Iglesia. Su legado no se mide en monumentos de piedra, sino en los millones de niños que cada domingo se acercan al altar y en la integridad de una doctrina que se mantuvo firme frente a los vientos del cambio radical. La Iglesia que dejó era más centralizada, más disciplinada y, sobre todo, más centrada en la vida espiritual sacramental. Al reflexionar sobre su vida, vemos a un hombre que no temió ser impopular para ser fiel a su conciencia. Su decisión de reformar la Iglesia no fue un acto de poder, sino un acto de amor profundo por las almas que le fueron encomendadas. Hoy, los pasillos del Vaticano guardan su memoria no como un gobernante distante, sino como el Papa de la Eucaristía. Su historia nos invita a considerar la importancia de nuestras propias tradiciones y la valentía necesaria para proteger lo que es sagrado en un mundo que a menudo prefiere lo efímero. ¿Qué impacto tienen estas reformas en su propia visión de la fe hoy en día? ¿Considera que su lucha contra la modernidad fue un acto necesario de preservación o una barrera para el progreso? Los invitamos a sumergirse más profundamente en estos misterios de la historia eclesiástica. Si este viaje por la vida de Pío X ha resonado en su espíritu, le invitamos a seguir nuestro canal para descubrir más secretos del Vaticano y a compartir su reflexión en los comentarios. Su perspectiva es esencial para mantener viva la llama de nuestra historia compartida.